Intereso la no celebración, no sé si está grabando. Intereso la no celebración del Pleno y su aplazamiento en base a las siguientes razones. Primera, los términos de la moción me provocan indefensión en la medida que no sé a ciencia cierta cuáles son los hechos concretos en los que se basa la misma, al tratarse de meras generalidades. Segundo, se me atribuyen conductas que no se corresponden con la realidad de los hechos, por lo que es mi obligación informar que sobre los mismos se están siguiendo actuaciones penales que hacen necesario que este ayuntamiento se cerciore antes de celebrar un pleno en base a unos hechos que no se corresponden con la realidad. Albalada, 8 de enero de 2014. Para el inicio de la sesión, que conforme hemos establecido en la legislación, se somete a ratificación la introducción del punto del orden del día, que es el acuerdo de aprobación de la actitud del señor regidor del pago subvencional. ¿Votos a favor de la introducción de esta moción en plenario? ¿Abstencions? ¿Votos en contra? Señora secretaria, el punto que yo le he entregado, ¿tendría que votarlo? Que se quede sobre... Por el tema de las cuestiones penales que pueden interesar a la corporación. La interposición de cualquier acción penal, no interrumpe ningún acto. La interposición no significa ni la aceptación por parte de ningún órgano judicial, ni la imputación, ni que se asuma ningún hecho delictivo por estar ejerciendo uno de los derechos fundamentales que establece la Constitución, que es el de la libertad de expresión y la libertad de ejercer cargos públicos. Una vez... Los senadores, señora secretaria, las palabras del señor alcalde. Una qüestió, si pot ser. A veure, nosaltres volem demanar més temps en el torn d'intervenció, perquè per a argumentar, fer el nostre argumentari no necessita més temps. I després deixar constància i que consti en acta que este ple està convocat a les 7:30, quan l'oposició demana un ple extraordinari se convoca a les 5 i quan el Partit Popular demana un ple extraordinari se convoca a les 7:30. Que són les dues maneres de mesurar que té l'alcalde, que no estem acostumats. La moción que se ha presentado es la siguiente. Los concejales bajo firmantes del Ayuntamiento de Albalada del Soleis traen esta moción a este pleno extraordinario del Ayuntamiento en defensa de todos y de cada uno de los habitantes de nuestro pueblo que componen la sociedad civil. Asimismo, queremos mostrar nuestro más absoluto apoyo a las fallas del Soleis y la falla del Salvalatans y a todas y cada una de las asociaciones y colectivos, bandas de música, asociación de jubilados, asociaciones de amas de casa, clubes deportivos, lavarías, peñas y todos y cada uno que desde su trabajo hacen posible que nuestra sociedad avance y nuestra historia se escriba en el día a día. Los últimos acontecimientos acaecidos en nuestro pueblo, en los que se ha visto envuelto el concejal de esta corporación municipal, Vicente Aguilar. Una qüestió, perquè està argumentant el senyor alcalde la moció si ell no la firma? Pregunte. La introducció la està presentant com a portador del meu grup. ¿Podría? ¿Ell no la firma? ¿Podría hacerlo? He dicho la verdad. ¿Pero no la firma? Era una cuestión de... Perdón.
Los últimos acontecimientos acaecidos en nuestro pueblo, en los que se ha visto envuelto el concejal de esta corporación municipal, Vicente Almenar, en los que, según se ha puesto de manifiesto, este ayuntamiento presuntamente ha utilizado la violencia física y verbal contra personas de nuestro pueblo, mancha el buen nombre de una institución que es de todos, como es el Ayuntamiento de Albalá del Soleis. Esta es una situación inédita en nuestra localidad, que siempre se ha caracterizado por la normal convivencia entre vecinos, formaciones políticas y colectivos, y que nos produce vergüenza y sonrojo. Desde el inicio de esta legislatura hemos asistido atónitos a una violencia contra las personas y asociaciones por parte del concejal Almenar, amparándose tras el escudo de una página web en la que se han vertido toda clase de insultos e improperios contra personas con nombres y apellidos, colectivos y asociaciones. Como concejales de Albalá del Soleis, entendemos que la política es ante todo trabajo por nuestros ciudadanos, apoyo a nuestra cultura y a nuestros colectivos y asociaciones, a nuestras fiestas y tradiciones, indistintamente del color político de las personas que lo componen. Hoy queremos reprobar la actitud dictatorial y antidemocrática de Almenar, porque no se puede estar en política municipal para desde las instituciones utilizar el insulto y la violencia contra los ciudadanos. Cruzar esa raya significa lisa y llanamente estar inhabilitado para poder trabajar desde el ayuntamiento. Nunca antes se había dado en este ayuntamiento una situación como la que vivimos. La Falla del Soleis, tras adoptar la resolución en su junta directiva, ha comunicado al ayuntamiento que declara persona non grata al concejal Vicente Almenar, además de prohibirle la entrada a su casal y no invitarle a partir de ahora a cualquier acto organizado por esta falla. Además, la Falla del Salvalatán se ha comunicado también al ayuntamiento mediante escrito recibido en el registro de entrada que exige al señor Almenar una rectificación pública en el pleno del ayuntamiento de Albalá en un medio de comunicación tras los acontecimientos acaecidos en un bar de nuestra localidad en los que Almenar profirió insultos contra esta sociedad fallera. Por todo lo anteriormente expuesto, solicitan al pleno de este ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Primero, solicitar a la agrupación de electores del Grupo PAU que en su página web se prohíban los comentarios de carácter anónimo en los que se ofenda o insulte a personas o asociaciones de la localidad como a trabajadores de este ayuntamiento. Segundo, reprobar públicamente la actitud caciquil y antidemocrática del concejal Almenar por su búsqueda constante de la crispación y generación del odio entre la sociedad civil de la localidad. Tercero, su inmediata dimisión como concejal de este ayuntamiento para no seguir manchando el buen nombre de Albalá del Soleis, del ayuntamiento y de las asociaciones que han sido insultadas y maltratadas. Cuarto, dar traslado del presente acuerdo a las sedes regionales de los partidos políticos UPyD y Ciudadanos en la provincia de Valencia, en los que está intentando su afiliación para que tengan conocimiento. Quinto, dar traslado del presente acuerdo a los medios de comunicación de mayor relevancia en la provincia. Albalá del Soleis, a 12 de diciembre de 2013, firmado por Mari Carmen Tormos, José Vicente Catalán, Encarna Arroyo, Encarna Pérez Cero y Juan Ruiz. La moción del Partido Popular por el equipo de gobierno considera que es bastante clara, que quedan bastante explicados en la exposición de motivo los hechos y acontecimientos que han motivado que se tenga que celebrar este pleno y lo único que motiva la celebración de este pleno es la obligación, bajo la responsabilidad que tiene el equipo de gobierno, de defender a las asociaciones, a cada uno de los colectivos de nuestra localidad que realizan una labor día a día de fomento de la cultura, del deporte, del asociacionismo, en definitiva, que se dedican a hacer pueblo día a día y que no pueden verse atacadas por personas que ostenten el cargo de concejal, por personas que representan o forman parte del Ayuntamiento de Albalá del Soleis, cuya obligación como concejales y
miembros de una institución como es el Ayuntamiento es la defensa de cada uno de los colectivos y de cada uno de los ciudadanos que componen esos colectivos, con independencia de cualquier tipo de ideología, sea de carácter político que sea. ¿Intervenciones? Veig que hi ha sol·licituds d'intervencions de dues persones per al mateix grup. De conformitat amb el que s'ha establert en el reglament orgànic municipal, el temps d'aquest grup serà dividit donant-li el 50% del temps a cada un dels membres del grup. Sí, señor secretario, que nos tenga acta literalmente las palabras que se han traído. Bona nit, senyor alcalde, senyors regidors, senyora secretària, l'Institut Públic. El Partit Popular avui presenta una moció que el Partit Socialista del país no deberia tindre mai un caràcter institucional d'Ajuntament. Això no és altra cosa que un problema entre dos partits en concret, el Partit Popular i Pau. Un problema d'hostilitat que s'ha generat i que venen patint des de l'anterior legislatura. Estos problemes no se deberían de resolver en un foro como aquest. Estos problemes, com a poc, se deberían resolver en les seus de les agrupacions o partits polítics. El consistori i l'Ajuntament estan molt més per damunt que aquestes baralles i actituds violentes que vostès, senyors regidors i regidors del Partit Popular, paral·lelament han dut endavant dia darrere dia. Mire, senyor alcalde, el Partit Socialista del Barat sempre ha condenat les males formes de qualsevol persona, veí, representants d'associacions, polítiques, etc. Però l'Ajuntament no deu de ser mai un model com a una santa inquisició. Això ja va ocorrir fa molts segles en Espanya. Vostè sap que nosaltres sempre hem criticat qualsevol mala forma. Vostè ho sap. Però vostès, amb aquesta moció que presenten i que desgraciadament pense que van aprovar, entren en una espiral molt perillosa per a tots els veïns del poble. Podia sentar un greu precedent. I que consti en l'acta, senyora secretària, que les nostres paraules no valen per a res justificar les males formes que has pogut emprar un regidor de Pau en distints llocs públics del nostre poble. Ho repetiré alguna vegada més per a que després no hi hagi males interpretacions. Miren, senyors regidores i regidors del Partit Popular, si qualsevol representant a partir d'ara, polític, d'associacions, de bandes de música, d'esport, de lo que siga, tenen una forta discussió violenta, menys violenta, i segons el color polític que se vulgui després utilitzar, se podrien emprendre actuacions com aquesta. Jo, el meu consell, com a representant del Partit Socialista i de molts veïns d'ací del poble, els aconsella que no entren en aquesta dinàmica. Podria dur en
encara greus enfrontaments en lloc de minimitzar-los. Vostès fan referència en el primer paràgraf de la moció a que duen aquesta moció avui en defensa de tots i cadascú dels habitants del nostre poble que comporten la societat civil. Jo us dic a vostès que això vostès no s'ho creuen. Això vostès no s'ho creuen. Vostès avui porten aquesta moció per a destruir a un representant i amic polític com és un regidor de pau. Miren, per a defensar la societat civil a l'Alt País se fan propostes en positiu. Per a modificar les conductes de les persones se fan propostes en positiu. No com vostès, que l'únic que volen és destruir a costa de com siga i a qui siga. Torne a repetir per reincidir perquè costa d'acte, sense voler justificar les males formes de lo que pot haver fet el senyor regidor de Pau i el senyor de Pau. Moltes gràcies, senyor Carles. El primer que hem de dir és que lamentem els fets que van ocórrer en els que es van veure implicats els membres del Pau i un representant d'una de les falles del nostre poble. Estos fets formen part de la vida particular de les persones implicades i no de la vida política del poble i d'este ajuntament. Des de Compromís creiem que hem de separar la política de la vida privada de les persones i associacions del nostre poble. Avui el Partit Popular ha demanat en un ple extraordinari per a reprovar les actituds del senyor Almenar, d'uns fets que van passar en un bar de la localitat. És a dir, estem així convocats, gastant llum, pagant sous a funcionaris per parlar d'una baralla en un bar. Una baralla que entra en l'àmbit personal del sindicat i que ha esquitat a les dues falles de la nostra localitat, per desgràcia, les quals ja han menjat fitxa. Una per a declarar persona non grata al senyor Almenar i l'altra per sol·licitar que el senyor Almenar demani disculpes públiques. Per tant, si les parts implicades ja han fet les accions que han cregut oportunes davant aquests fets, llavors, per què el Partit Popular, davant d'una baralla en un bar, convoca un ple extraordinari del nostre Ajuntament? I també, per què filtren a la premsa que ha sol·licitat un ple per demanar la dimissió del senyor Almenar? No volen netejar el nom del nostre poble? Per què hi donen publicitat, entonces? Per què no volen solventar este fet sense la premsa? La resposta és ben senzilla, perquè el Partit Popular ha vist una oportunitat d'aprofitar políticament un lamentable incident entre veïns i veïnes del nostre poble i que, com aquest incident ha escritat les dues falles, intenten obtindre rèdit polític perquè veuen que a poc estan perdent la majoria que ara tenen. Senyors i senyores del Partit Popular, avui devíem estar parlant de coses importants, com per exemple el pressupost de 2014, que encara no han presentat, com per exemple el deute que han generat vostès, el Partit Popular, i no d'una baralla en un bar. En esta moció, i per molt que vulguin maquillar la Lluís Ressalda, el Partit Popular ha encetat la precampanya electoral a falta d'any i mig per a les eleccions. Diuen el señor regidor del Partido Popular que esta situación es inédita en la localidad, que siempre se ha caracterizado por la normal convivencia entre vecinos, formaciones políticas, colectivos y sitios textuales. Tenen en memòria vostès curtetes, senyors regidors del Partit Popular, no recorden un sopar, també en un bar de la localitat, un sopar que organitzava el Partit Popular abans de les eleccions de 2007. Allí, segons conten, presumptament, també va haver insults, agressions entre regidors del Partit Popular. Recorden aquell moment, senyors i senyores del Partit Popular? En aquella ocasió van estar vostès implicats. També van dir que el senyor Almenar va tindre actituds agressives, diuen que va haver arracs, insults i desqualificacions, segons diuen, però en aquella ocasió vostès no van presentar cap moció per reprovar i demanar la dimissió de ningú. Per què, senyors i senyores del Partit Popular? Seria perquè en aquella ocasió s'afectava a vostès com a partit? Seria per disciplina de partit? Seria perquè estàvem a les portes d'unes eleccions? Per què, senyors del Partit Popular, en aquella ocasió no i ara sí? Què ha canviat? Diuen també els senyors del Partit Popular, regidors del Partit Popular, que des de l'inici de la legislatura hem assistit atònit a una violència contra les persones i les relacions. Això no és d'ara, senyor regidor, ja fa molt de temps que va començar.
El que passa és que vostès no ho han volgut denunciar en el seu dia per interessos personals i polítics. Recorden vostès el senyor Rafael Sormo, que va ser regidor d'aquest ajuntament pel Partit Popular? El recorden? Recorden per què va dimitir? Recorden vostès Santiago Araujo? Recorden per què va dimitir? Recorden els policies que se'n van anar per culpa de les actituds del senyor Almenar? Recorden el problema amb el funcionari Rafa Tamarit? Per què no van fer res aleshores? Jo us ho diré. Perquè el senyor Almenar estava en el Partit Popular i vostès van posar els seus interessos per davant dels interessos del poble d'Almenar. Demanen reprovar l'actitud caciquil i antidemocràtica del senyor Almenar per la seva búsqueda constant de la crispació i generació de l'odi entre les... una cadena. Quan el senyor Almenar era alcalde era quan tenia actituds caciquils i antidemocràtiques. Això ens hem cansat de denunciar des del bloc Compromís. Però vostès, quan el senyor Almenar era alcalde, no deien res, callaven i votaven el mateix que ell votava. Van aguantar les seues actituds per mantenir la cadira i el tornava. Ara, quan el senyor Almenar està en un altre partit, és quan se n'adonen vostès d'aquestes actituds. Ara és quan vostès parlen. Per cert, encara no han dit per què el van retirar. Demanen també la seva dimissió immediata per no seguir tacant el bon nom d'Albalà del Sorell. Tal volta també deurien haver dimitit vostès quan van protagonitzar la vergonyosa guerra dins del Partit Popular que tants titulars mormosos va crear a la premsa escrita i que va avergonyir a gran part dels veïns i veïnes d'Albalà. Per què no van dimitir vostès en aquell aleshores? Per què va posar els interessos personals i de partit i per sobre dels interessos dels veïns d'Albalà? Per què no senten un poc de vergonya de tot allò que va fer? Per què demanen que vostès no van fer? El seu temps s'ha esgotat. Moltes gràcies. Jo he sofrit en primera persona les actuacions antidemocràtiques i caciquils del senyor Almenar moltes vegades a lo llarg d'esta legislatura. L'última, el 28 de novembre passat, quan unilateralment i a espales de l'agrupació Pau em revocà, com tots sabeu, com a membre de la Comissió de Comptes i Hisenda. Però el que avui ens ocupa és el comportament del senyor Almenar en nostres associacions i veïns en general. Cada vegada que el senyor Almenar o algú dels seus pocs adeptes veu en alguna associació o algun veí relacionar-se en algun membre del PP, del PSOE o del Bloc, comença contra ells una guerra sense quartel, utilitzant la seva pàgina web baix les segles de Pau. I dic la seva pàgina perquè sols ells la dirigeix, la controla i és d'on ixen contínuament atacs contra nostres veïns i associacions. També es dedica a increpar al mig del carrer a qualsevol veí del poble per parlar o simplement saludar algun membre de tal o qual partit. Jo no vull que això per al meu poble. Jo vull que tot el món isca a caminar per nostres carrers amb tota llibertat, saludant i raonant en qui li vinga en gana. Vivim en un estat de dret, cosa que pareix ser no certa el senyor Almenar, que no respecta la relació de nostres veïns i col·lectius, als que somet a contínues desqualificacions, tan sols per relacionar-se uns en altres en sana i total normalitat. No es pot tolerar el clima de crispació constant a la que el senyor Almenar vol sometre al nostre poble. Vivim en un poble afable i tranquil, i així n'ha de continuar. I si algun regidor no entén la democràcia i no respecta la lliure convivència entre els veïns, no és digne d'ocupar un lloc en aquest ajuntament. ¿Cuánto tiempo me queda, por favor? El 50% de 5 minuts. Depende de lo que has gastado. En primer lugar, este concejal muestra su apoyo a todo lo que signifique, como lo he hecho siempre, la defensa de todos y cada uno de los habitantes de Albalà dels Sorells, así como las fallas dels Sorells y els albalatans.
y a todas las asociaciones y colectivos, bandas de música, asociación de jubilados, de amas de casa, clubs deportivos, claverías, peñas, etc. Todo el mundo lo sabe. No se puede poner en duda. La historia está ahí. Así pues, no solo coincido con los concejales que han firmado la moción, si bien sea en este primer punto, sino que comparto plenamente tales ideas. Sé que la discrepancia en estas no siempre es bien recibida, pero no por ello se ha de cejar en nuestro común propósito de defender a la comunidad. Y aquí, justo en este momento, si alguna persona, colectivo o entidad se ha sentido ofendido por alguna acción, omisión, palabra o hecho mío, pido humildemente que me disculpe. Pues a mí. Se ha solicitado la celebración de este pleno extraordinario sobre la base de una calificada como presunta violencia física y verbal, en la que habría incurrido mi persona. Curiosa presunción cuando sirve de argumento para mi condena, si bien la misma sea en términos reprobatorios. Más adelante, los concejales firmantes se olvidan de anteponer el término de presunto en su moción y abiertamente proceden a mi descalificación. Pero no anticipemos acontecimientos y quedémonos en el segundo párrafo de la exposición de motivos. La verdad es que bien podrían tales concejales haber hecho lo que parece inherente a su condición, que es la de averiguar cómo acontecieron los hechos que me imputan, dando por hecho que su propósito es preservar los intereses de la comunidad. Evidentemente, atribuir conductas tan impropias a una persona electa es muy grave, dando por hecho que su propósito es preservar los intereses de la comunidad. Evidentemente, atribuir conductas tan impropias... Gracias por su intervención. La verdad es que lamento el tono de algunos partidos políticos en su primera intervención. El intentar pegar la vuelta y el desviar la atención a algo que no tiene que ser. Miren, señores, aquí no ha sido ninguna cuestión personal. Esto no es ninguna cuestión de carácter personal. En los escritos en los que se comunican y los que informan al ayuntamiento, en una falla diuen que acusant-nos textualment com a pilotes, pallassos i marionetes en mans dels alcaldes, això es diu el que diuen, firmats per el president, el vicepresident, el secretari d'una falla, i el que diu la secretària i el president de l'altra falla és insultant i descalificant, acusant-los de ser titelles i monigots al servei de l'actual alcalde a tots els fallers del poble per col·laborar en l'Ajuntament els dos últims anys en l'organització, preparació i servei del dinar que s'ofereix per l'Ajuntament als nostres majors, continuant en insults més pujar de tot i inclús intentant agredir físicament al president d'aquella falla. Però això que diuen els fallers, que jo no tinc per què dubtar, s'amplia en altres qüestions, com han sigut divisions i denúncies a pertinència a determinades juntes de determinades associacions del poble per insults i per, segons se va comunicar a mi, per a poder deixar la institució per a que se deixara d'atacar i poder-se defendre personalment de les acusacions que s'estaven fent. Jo me sorprèn moltíssim que vostès miren cap a un altre costat, perquè vostès saben i tenen coneixement. I això és simplement una xicoteta part de lo que se ve publicant en una pàgina web
Valls, els seudónimos de Anónimo. Entonces, Anónimo dijo, y desde ahí se han utilizado para insultar y para descalificar a persones, associacions, treballadors d'aquest Ajuntament i a qualsevol persona de Albalat, com bé s'ha dit, que puga tindre interessos o pensaments polítics distints del de la persona que controla aquest mitjà de comunicació o no mitjà de comunicació que s'utilitza per un caràcter partidista i polític de caràcter privat i s'utilitzen associacions i institucions per a fer política. Señor Almenar, cinisme. Hechos son amores y no buenas palabras. El camino se demuestra andando. Quan ací n'hi ha associacions del poble que se ratifiquen en les seues paraules, vostè no pot dir que és la persona que més defèn a les associacions del poble, porque con a Dios rogando y con el mazo dando. No lo digo yo. A Dios rogando y con el mazo dando. Que si así n'hi ha alguna persona que se sent ofesa, sí, hi ha persones que s'han sentit ofeses en les seues actituds. Sí que n'hi ha hagut persones que s'han sentit ofeses en les seues actituds. Moltes. I vostè no les ha respetat. I vostè no ha respetat a les associacions del poble. I vostè no ha tingut ni compassió ni respecte cap a aquestes associacions. I vostè ha atacat a les falles, vostè ha atacat a les falles, vostè ha atacat a la música, vostè ha atacat a funcionaris, vostè ha atacat a l'associació de dones d'Albalat, vostè ha atacat i ha fet comentaris sobre el futbol, vostè ha fet comentaris sobre moltes coses. Dolents. A persones que treballen i que tenen el mateix interès que qualsevol veí d'Albalat és que progressi. Segons les intervencions. Bueno, en primer lloc, dir que el Partit Socialista no veu ninguna pàgina web que no sigui la del Partit Socialista, i que el que vol és construir. Ni de Pau, ni de Compromís, ni del Partit Popular. Vostès demanen i exigeixen formes correctes per a l'administrar de la seguretat civil d'Albalat, perquè si vostès són els primers que no respecten aquestes normes i exemplaritzen en aquest tema. Mire, si serà més junt per aquest tipus de temps, senyor Tamarit, hi ha moltes formes de perdre les formes. Valga la redundància. L'altre dia, l'últim plenari fa un mes, si serà més junt, una regidora del Partit Popular, agafant l'ús de la paraula sense el seu permís, m'amenaçar, diguem-me, cuidado con lo que vas a decir, amb un to d'agressivitat total i de veu manifestament violenta. Miren, senyors regidors i senyores del PP, després de la denúncia que vostè, senyor Tamarit, me feu en el jutjat de Montcada número 3, per un delicte d'injúries, calúmnies i falsetats, vostès difundiren un bolletí, el senyor secretari li faré un còpia, li faré còpia, mofant-se, burlant-se, descalificant-me a la meva persona, amenaçant-me i fins i tot amedrentant-me. Van frases corrent, pues, de mentirós, de que en casos d'amnesia com a de passes, que el senyor Solves era un curso d'economia, de todas formas se jugaba a refrescar la memoria. Estas son les seues formes, senyor Tamarit, i resulta que la jutgessa li entregarà, tindrem també còpies de la secretària, la jutgessa dictaminà que en ningú moment la revista del Partit Socialista va dallar ni va anomenar la seva persona. Vostè ni sabia així. I per tant, dic una cosa, les seves formes són les que falten. Es falta criteri, dignitat i decència política. Per tant, el Partit Socialista abandona el seu escó i no vol participar en aquesta votació. Moltes gràcies.
demanem que conste literalment en acta, i en l'acta escrita. Ara li farem entregar la seva secretària. Bé, com anava dient, si vostès, el Partit Popular, hagueren presentat en les eleccions de 2007 amb un candidat diferent i hagueren apartat el senyor Almenar abans de les eleccions, tal volta avui no estarien tractant aquesta proposta. Però la prioritat seva no era eixa. La seva prioritat era guanyar les eleccions, mantenir les cadires i el sou. Vostès van elegir en aquest moment posar els seus interessos per sobre dels interessos de la Valladolid. En aquest moment van perdre tot el nostre respecte polític. Vostès i el senyor Almenar han sigut i són part del problema del nostre Ajuntament. I no ens ha anat malament per els sous que cobren vostès, veritat, senyor del Partit Popular? Cal netejar el nom d'Albalà dels Orells, estem d'acord, s'ha de netejar. Cal netejar-lo perquè el Partit Popular l'ha embrutat, perquè el senyor Almenar també l'ha embrutat, perquè gràcies al Partit Popular i al senyor Almenar el nostre Ajuntament està arruïnant i tenim un deute per a més de 10 anys. Perquè gràcies al Partit Popular i al senyor Almenar som notícia per baralles i guerres internes. Perquè vostès, el Partit Popular i el senyor Almenar, ens tenen una enemistat i rancor personal que els ennuvola la vista. I això és el nostre país. Però el nom d'Albalà dels Orells no el van a netejar vostès perquè no poden. Perquè vostès, el Partit Popular i el senyor Almenar, són part del problema. I com ja ens vam dir en una ocasió, qui forma part del problema no pot formar part de la solució. Serà, doncs, un altre equip de govern el que torne el bon nom al nostre poble. Però això, evidentment, ho decidiran els veïns i veïnes d'Albalà en les pròximes eleccions. Per tant, en resum, lamentem els fets ocorreguts. Avui hauríem estar parlant de coses importants com, per exemple, pressupostos i no d'una baralla d'un bar. El Partit Popular enceta la campanya electoral. El Partit Popular ha posat els seus interessos personals per davant d'Albalà dels Orells. El senyor Almenar i el Partit Popular són part del problema del nostre Ajuntament i evidentment cal netejar el nom d'Albalà, però no són vostès els que ho van fer. Moltes gràcies per la seva intervenció. Molt amable. Alguna intervenció més? Sí, per favor. Per coherència, ja que jo també vaig presentar el passat 17 de setembre un escrit en aquest Ajuntament demanant la dimissió del senyor Almenar per el seu talant antidemocràtic i per els constants atacs a la nostra societat civil, considere que el senyor Almenar no és digne d'ocupar ni un dia més un silló en el nostre il·lustre Ajuntament, perquè el que li sol·licita la seva immediata dimissió i la seva devolució de l'acta. Evidentemente, atribuir conductas tan impropias a una personalidad... Un segundo, por favor. ¿Diga? Un segundo, por favor. Continúa. Y digo esto porque más prudente podría parecer la suspensión de este pleno al único objeto de cerciorarse de lo que se tramita en los distintos juzgados de primera instancia e instrucción. Sé que su personación no sería sencilla, pero supongo que la asesoría jurídica que asiste al Ayuntamiento podría acudir al decanato y hacerse una idea bastante aproximada de las acciones instaladas. Solo me mueve el ánimo de tratar de evitar una votación sobre una realidad que no es la que parece resultar de la que se tramita en los tribunales. Se me atribuye a continuación una conducta constitutiva de violencia contra las personas y las asociaciones, pero que parece que se reduce al contenido de la página web. Las personas pueden manifestar libremente sus pensamientos en tal página y como ustedes también habrán tenido oportunidad de leer, yo mismo he sido destinatario de comentarios muy duros, por definirlos con educación. En todo caso, dado que se presenta a votación la petición de que se omitan tales comentarios, por mi parte no hay problema. No se busca la confrontación cuando se respeta la voz de lo que piensa la gente. Es más, como ustedes saben, si alguien se ha visto considerado maltratado por algún tipo de comentario, no hay ningún inconveniente en colaborar con el mismo para localizar a quien los haya podido realizar, aunque se presente como anónimo. Gracias por su intervención. Sí, es que no me extraña. Sí, es que no me extraña. Que al final, quien siembra vientos, recoja tempestades. Sí, es que no me extraña. Que al final, quien ha dicho tanto, al final acaba recogiendo. Quien haya sembrado tanto, acabe recogiendo. No les extraña. No les extraña. Bien, señores concejales, vuelvo a ratificar lo mismo. No se ha querido presentar ninguna moción desde ningún partido político. De hecho, todo el mundo ha podido comprobar que esta moción está firmada por concejales a nivel individual sin nombrar en ninguna sola ocasión a ningún partido político.
que la firma de estos concejales ha sido como miembros de una corporación solicitando respeto hacia las asociaciones e instituciones de su pueblo. Ustedes mismos con lo que hagan. Ustedes mismos. Yo lo entiendo, aunque no lo comparto. Y estoy seguro que mucha de la gente que está aquí hoy no lo compartirá. Ustedes están jugando a la ambigüedad. Ustedes están intentando desviar la atención a algo que ocurrió en el año 2007 comparándolo con algo que ocurre ahora mismo. Lo que ocurrió en el año 2007 era dentro del seno de una formación política y se solucionó dentro del seno de una formación política. Lo que ha ocurrido actualmente y lo que se ha visto actualmente es con las asociaciones del pueblo que no tienen ninguna vinculación política, que son independientes y apolíticas, y que es nuestra obligación que así sigan y que así continúen siendo durante el paso del tiempo. Lo que pasa es que ustedes juegan y su juego es el siguiente: que se desgaste el Partido Popular, vamos a tirarle la culpa como que eso es una actuación política del Partido Popular. Nosotros navegamos por ahí, quedamos bien a expectativas de lo que pueda pasar en las próximas elecciones por si nos necesitamos y nos tenemos que preparar. Y así, pues a lo mejor a las próximas nos llevamos bien. Pero aquí hay asociaciones que toman nota, y que están seguras y saben que tienen conocimiento cierto y fehaciente de hechos acaecidos. Estoy hablando y por favor, mire, algo tiene el agua cuando se dice. Algo tiene el agua cuando se dice. Señora Peña, podría estar en 50 partidos, en 50 o en 60, y en todos estoy seguro y convencido de que acabaría exactamente igual. Lo lleva intrínseco, lo lleva dentro. Usted tiene una doble cara. Usted tiene una doble cara. Actúa muy bien. Como político, un desastre. Como actor, yo lo nominaría para una olla. Un lobo con piel de cordero. Una cara por ahí y por detrás completamente distinto. Las asociaciones las utiliza como Kleenex, a su interés, a su voluntad y a su necesidad. Usted se cree que el pueblo le tiene que estar agradecido eternamente y se equivoca. Usted, que ha ocupado el mismo sitio que ocupo yo, sabe perfectamente que es al revés, que nunca podremos estar lo suficientemente agradecidos, al pueblo de Albalá por habernos otorgado la oportunidad para estar ocupando un sitio que estamos ocupando. Y usted se piensa que el pueblo de Albalá está en deuda con usted cuando es justamente lo contrario. Yo estoy convencido de mi acto y estoy convencido de lo que voy a hacer y estoy convencido de la reprobación que voy a hacer junto con las personas que quieran sumarse a ella. Porque no es el sentimiento del Partido Popular o de los concejales que están aquí representados. Es el sentimiento de muchos colectivos de la localidad, de muchas asociaciones, de mucha gente que está harta, de familias que se han visto insultadas y ofendidas a través de su página web. Y como dice su compañera que conoce las cosas desde dentro, porque ha estado dentro, usted pone y quita lo que le interesa en función de lo que se le interesa o que no le interesa. Y usted actúa en función, siempre buscando su interés personal. Su interés personal. Por eso, y habiendo dicho, y habiendo motivado y justificado el porqué de esta moción, que vuelvo a decir que es en defensa de las asociaciones, que no tiene nada que ver. Aquí podemos estar discutiendo temas políticos y cuestiones políticas cuando llega el momento de discutir los temas políticos y las cuestiones políticas. Y las cosas que muchas veces nos tenemos que asumir, los que estamos aquí, las asumimos porque hemos elegido estar aquí. Pero otras personas que forman parte de otros colectivos y que trabajan para fomentar la cultura, para fomentar la fiesta, para fomentar instituciones, para fomentar... Ellos no han elegido ni se ha fundado esa asociación para recibir insultos. Y menos desde las asociaciones Albalá. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Sí, vostè ha parlat en referència entonces. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
El señor Garcés, por estar presente en la sala, se considera abstención.